Como muchos ya se dieron cuenta, el ganador de las votaciones es el Cerbero. Por lo tanto, el tema de hoy es el inframundo de Hades. En la mitología griega el nombre de Hades puede prestarse a confusión, porque los antiguos griegos lo utilizaban indistintamente para denominar al dios que reinaba el inframundo, y para designar al mundo subterráneo mismo. El reino de los muertos, buenos o malos, era el lugar donde las almas de estos eran guiadas por el dios mensajero, Hermes, para ser juzgadas y conocer su destino final. En el mito griego, Hades es el amo despiadado de las almas. Pero no siempre fue así. Hades sufrió una drástica transformación. Pasó de ser un niño abandonado, a un dios temido. De hecho, recibió una maldición al momento de nacer. Cuando su propio padre, se lo comió vivo. Su padre, Cronos, era el rey de los dioses que legislaban Grecia. Los titanes. A Cronos le dijeron en una profecía, que uno de sus hijos lo asesinaría. Y quiso asegurarse de que eso no ocurriera. Y como se supone que estos seres eran inmortales, los hijos que Cronos se tragó no murieron realmente, sino que estarían encerrados dentro de su estómago. Hades y muchos de sus hermanos crecen en el estómago de su padre. Pero uno de sus hijos logra escapar de la inhumana prisión de Cronos. Su nombre es Zeus. Mucho después, regresa como un dios adulto, y libera a sus hermanos y hermanas encerrados. Los hermanos se unen para formar unas olimpiadas, y arrebatarles el control del universo a sus propios padres, en una última batalla con los titanes. Luego de derrotar a los titanes, los dioses olímpicos, tienen la nueva labor de resolver las funciones en la nueva organización. Hades, Poseidón, y Zeus. Los tres dioses varones, acuerdan dividir el botín que han conquistado. Es un momento definitorio en la vida de Hades. Uno que determinará para siempre la estructura de poder de los dioses. Hades es el hijo mayor. Y de acuerdo con la verdadera ley griega de aquel entonces, eso le daba ventaja. En casi todo el mundo griego la ley del primogénito, era la más importante, y por lo tanto la que se llevaba a cabo. Lo que significaba que el primer hijo, en este caso Hades, heredaba por derecho la mayor parte. Sin embargo Zeus, el hermano menor, tiene ambiciones de dominar el mundo. Entonces se produce un conflicto de intereses, entre la ambición de Zeus, y el derecho que por nacimiento, le corresponde a Hades. Los tres hermanos deciden dejárselo a la suerte. El que gane los cielos, será el dios supremo, el dios de dioses. Según las costumbres del antiguo mundo griego, resolver las cosas al azar era un procedimiento típico. Utilizado para dividir las propiedades, ya que de otro modo eran muy difíciles de repartir. Y todo el mundo pensaba que echarlo a suerte era la mejor forma de hacerlo, y lo más oficial, por así decirlo. Entonces los dioses escogen según la suerte. A Poseidón le tocan los mares. A Zeus le tocan los cielos. Lo que en la mitología lo convierte, en el comandante supremo. Y a Hades le toca el palito más corto. Será el rey del mundo de los muertos. Hades aceptó su destino, pero lo doblegó en muchos sentidos. Y lo convirtió en un dios infeliz. Fue un momento crucial, y trágico para Hades. Ya que pudo haber sido dios del universo, pero en lugar de eso, fue condenado a ser el dios del mundo de los muertos. El nuevo hogar de Hades es oscuro y tenebroso. Y está lleno de la tristeza de las almas muertas. Los textos antiguos lo describen como una gran extensión de cuevas y ríos. Un lugar oscuro y sombrío. Los ríos están llenos de vapor, y se huele la peste de la podredumbre. Así lo dice el mito. Los antiguos griegos le tenían terror a Hades, y a su espantoso reino. Pero le tenían aún más miedo a las almas muertas, a las que les era negada la entrada a este. Según el mito, a los espíritus rechazados se les devolvía, para atormentar a los vivos. Eran fantasmas. Hades organizó una cuadrilla para reforzar la guardia sobre las almas muertas. Cerbero, un perro guardia feroz de 3 cabezas. Los 100 zurdos, guardias de la prisión de Tártaro, un lugar de tormento y sufrimiento eternos. Y el secuaz principal de Hades, Caronte. Caronte patrulla el río Estigia, la vía fluvial del odio. Caronte tiene el trabajo de transportar las almas, desde un lado del mundo. Es decir, del mundo de los vivos, al mismo inframundo, o al mundo de los muertos. Caronte es descrito como una figura esquelética y de apariencia demoníaca. Muchos lo ven como la esencia que emana, el hecho de estar entre la vida y la muerte, entre el seguir, o perecer. En términos de la cultura popular, es representado, como aquel que apunta con su dedo a quien desea llevarse. Solo se puede entrar al Hades con la ayuda de Caronte. Y nadie puede cruzar el río Estigia, sin pagar.
Todas las almas muertas deben ofrecerle una moneda, para poder pasar. Si el alma no tiene dinero para pagar, sería regresado al mundo de los vivos como fantasma. Por esta razón, los antiguos griegos colocaban una moneda óvulo bajo la lengua a los cadáveres. Este ritual era esencial para los griegos de aquella época. Si la moneda no era colocada en el difunto, este jamás alcanzaría la paz. La familia tenía la obligación de que los difuntos llegaran con éxito al mundo de los muertos, porque si no lo hacían, el difunto regresaría a este mundo como fantasma, para atormentarlos. Las almas que se llegaban al inframundo, quedaban encerradas para siempre. Los castigos de Hades para aquellos que intentaran escapar, eran implacables. Aún así, había quienes lo intentaban. Los griegos creían que cuando una persona moría, su alma se dirigía a las profundidades subterráneas. El dominio de la oscuridad donde Hades y Perséfone tenían su reino. En él, llamado también simplemente el Hades en honor al dios, los muertos debían ser juzgados por 3 jueces. Radamantis, Minos, y Aikos. Y en el caso de que hubieran llevado una vida indigna podían ser condenados al castigo eterno. Los primeros griegos situaban el mundo de los infiernos, más allá del océano que envolvía al mundo. Aunque más tarde se le asignó el espacio que hay bajo la tierra. Era un mundo aparte, con sus propias montañas, cavernas, sus 5 ríos y 2 regiones, llamadas Erebo y Tártaro, donde las almas eran castigadas, además de los campos elíseos, el hogar de las almas sin mácula. Bien. Ya supimos más o menos lo que significa el Hades. Ahora vamos con algunos datos de mis queridos, menos el gato, amigos. Adelante subnormales sin vida social XD. Gracias por decirnos subnormales hijo de puta, todavía que te ayudamos. Existen leyendas urbanas, de personas que afirman haber tenido encuentros con un perro muy parecido al cancerbero. Cerbero, es conocido en la cultura popular, por ser el guardián de las puertas del inframundo. En la mitología griega es descrito como un perro gigantesco de 3 cabezas, y una serpiente en lugar de cola. Según el mito griego, Cerbero es el perro guardián de las puertas del reino de Hades, fiel a su amo, se encarga de que los vivos no entren al inframundo, y que los muertos nunca puedan salir. Muchas personas relacionan las 3 cabezas de Cerbero, con el pasado, presente, y futuro de los humanos. Se cree que cada cabeza tiene su propia personalidad. Volviendo a la leyenda, hay gente que asegura haber visto un perro similar al Cerbero, con sus 3 cabezas. Según este mito urbano, muy reciente, los avistamientos de esta criatura han tenido lugar en Limburg, Holanda. Quienes lo han visto, aseguran que es aún más grande que un perro gran danés, y aparece por lo general en zonas boscosas. Algunos testimonios mencionan intentos de ataque por parte de la criatura, mientras las personas se encontraban de campamento, o cazando. Claro que no deja de ser un simple mito urbano sin muchos fundamentos, pero seguiré investigando. Según Dante Alighieri en la Divina Comedia, las personas que cometen pecados como la gula, la soberbia, y la envidia, son enviados al tercer círculo del infierno, donde se les condena a soportar una lluvia eterna, mientras son devorados y descuartizados por Cerbero. En Harry Potter y la Piedra Filosofal, encontramos una referencia a Cerbero. En la película aparece un perro de 3 cabezas, llamado Fluffy, que se duerme si le tocan música. Pues lo de la leyenda del perro ese, puede tratarse de una deformidad, conocida por algunos, como el mal de Cerbero. Como les explicó mi amigo León, el Cerbero era el perro que Hades tenía para cuidar la puerta al inframundo. Su mayor particularidad, era que poseía 3 fieras cabezas. Yo no voy a hablar de mitología, pero servirá de ejemplo el Cerbero para la historia que quiero comentarles hoy. 2 gemelas, que nacieron con un cuerpo muy particular y 2 cabezas. Sus nombres, Abigail y Brittany Hensel. Nacidas un 7 de marzo de 1990, estas gemelas nacieron con la particularidad de compartir entre 2 cabezas un mismo cuerpo. Cada cabeza controla una mitad del cuerpo de una forma casi simétrica, lo que supuso durante su infancia una gran dificultad, ya que para aprender a gatear, andar o correr se requiere que ambas cabezas funcionen controlando el cuerpo de forma simultánea. Su cuerpo también encierra muchas curiosidades. Tienen 2 columnas vertebrales con sus 2 médulas espinales, que les fueron corregidas mediante cirugía debido a un problema de escoliosis. Un tórax con 2 esternones fusionados.
2 corazones que mueven la sangre de un único y común sistema circulatorio, 4 pulmones, de los cuales los 2 colindantes están casi fusionados, 2 estómagos, 2 vesículas biliares, un hígado, 3 riñones, un único sistema reproductor, con una única vulva. Resulta sorprendente cómo estas gemelas han conseguido hacer una vida normal. Se graduaron en secundaria y empezaron a ir a la universidad. Por su condición, desde que nacieron los médicos esperaban que surgieran todo tipo de problemas relacionados cardiovasculares, pulmonares, renales, etc. Por fortuna, ninguno de ellos ha hecho aparición de momento. Es cierto que la naturaleza nunca deja de sorprendernos. Pues yo no tengo mucho que decir pues. Así que solo diré que lo que no sabías es que esto de las deformidades también se pueden dar en todo tipo de animales, y es un sufrimiento para el pobre animal, y no me refería a Videoloco 19, pero pues a mí no me gusta hablar de perros como el Cerbero, porque me dan miedito. Ya saben que nosotros los gatos tenemos un mínimo miedo a los perros. Bueno, yo no tengo miedo a los perros, pero, pues, a uno tan grande y feo como el Cerbero ese, ¿a poco ustedes no le tendrían miedo, maricones? Así que no me jodan. ¿Y ahora por qué cojones tienes 3 cabezas? No sé de qué me estás hablando. Vaya. Ese gato está más raro que de costumbre. Pues. Eso fue todo. Sé que este capítulo no tuvo mucho contenido enigmático, tuvo más mitológico, pero me encanta la mitología griega, y tenía muchas ganas de hablar de esto. De todas formas, los siguientes 2 capítulos de Enigma tienen más contenido enigmático. Y las votaciones se reinician, pero ahora solo con 2 imágenes, sí, las imágenes perdedoras, el cuervo y el cuchillo. Me despido con esas imágenes, y no olviden votar por la que más les guste. Hasta pronto.